Hola chicos, hoy vamos a ver el tema de historia de los caudillos al presidencialismo. ¿Qué abarca estos acontecimientos? Bueno, son un poquito de la manera de gobernar o de lo que sucedió en los gobiernos posteriores a la revolución. Nosotros comenzamos recordando que, al término de la revolución, pues surge la Constitución de 1917, que su función era encaminar a México a la solución de los problemas. Pero esto no fue una tarea fácil, aunque esta Constitución es la que actualmente todavía nos rige. ¿Por qué no? Porque la mayor parte de la población, por eso tienen carita enojada, veían a la Constitución como una amenaza, ya que cambiaba todo lo que ellos conocían o la manera en la que se manejaban. También estaban molestos por las pérdidas que la revolución había producido. Entonces la población pues estaba en descontento. Comenzamos con el mandato de Venustiano Carranza, que fue de 1917 a 1920. Su trabajo fue inaugurar y poner en funcionamiento el nuevo gobierno, el gobierno de la Constitución de 1917. Pero como la gente no estaba muy de acuerdo, pues entonces tuvo que combatir a opositores. La mayoría de los opositores eran los antiguos revolucionarios. Seguían luchando, entonces pues ese fue a los que combatió. Pero no nada más a ellos, sino que también tenía el descontento de los legisladores y los gobernantes, porque obviamente los que antes gobernaban, pues ya no les convenían los cambios que tenía la Constitución, ya que iban a perder los privilegios que habían obtenido. Pero también estaba el descontento de campesinos y obreros. ¿Por qué? Pues porque ahorita se estaban enfrentando con una crisis económica. Todos estos que estaban pues muy furiosos y enojados, lo que hicieron fue un levantamiento armado en contra pues de Venustiano Carranza. Así que Venustiano Carranza pues tuvo que huir de la capital, pero pues no sirvió de nada, por eso tiene su maletita, porque se fue. Pero no sirvió de nada porque de todas maneras murió asesinado. Bueno, después de que Venustiano Carranza muere, entonces entra Adolfo de la Huerta. Pero Adolfo de la Huerta entra como presidente solo en lo que se van a realizar las elecciones. Entonces ocupó temporalmente la presidencia y solo duró en su mandato 6 meses. Pero esos 6 meses fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque él logró, tiene palomita, pacificar muchos de los problemas que habían ocurrido. Cuando hizo esto de pacificar y que como que calmó a todo mundo, logró calmarlos, pues entonces el país comenzó a establecerse. Pero recordemos que su mandato pues solamente era momentáneo. Después se realizan elecciones y queda como presidente el general Álvaro Obregón y dura su periodo de 1920 a 1924. ¿Por qué le decimos general? Porque tenemos que recordar que él participó en la revolución y durante la revolución hizo un gran trabajo. Entonces tenía el reconocimiento de muchas personas. Entonces, pues todo el mundo lo quería. E hizo muchas cosas durante su mandato. Logró el reparto agrario, protegió la propiedad privada y esto a su vez pues generó el apoyo de campesinos, de obreros y ganó el apoyo de ellos, pero también de sus adversarios políticos, o sea, que todo el mundo lo quería. Arregló conflictos entre los gobiernos que se habían producido en la revolución, por ejemplo, pues problemas que habíamos logrado tener con Estados Unidos. Fundó varias instituciones, pero una de las más importantes fue que fundó la SEP en 1921. Pues cuando a ustedes les pregunten, ¿cuándo se fundó la Secretaría de Educación Pública? En 1921 y fue Álvaro Obregón. Y como todo el mundo lo quería, pues entonces él logró modificar el principio de no reelección. Ustedes recordarán que antes todo el mundo se quería reelegir para presidente y durar y durar y durar. Pero después del porfiriato, pues esta parte se acaba. Entonces, él dice, no, yo quiero ser presidente otra vez. Y los convence. Se modifica y fue electo para presidente
otra vez. Pero antes de empezar a tener su mandato, a tomar posición, pues fue asesinado. Y esto provocó que comenzáramos otra vez con una crisis política. Bueno, vamos a continuar con Plutarco Elías Calles, donde su gobierno dura de 1924 a 1928. Plutarco Elías Calles tenía toda la intención, la mejor disposición, y entonces él se propuso impulsar las reformas necesarias para que México tuviera un mejor desarrollo o continuar con el desarrollo que ya empezaba. Entonces él decía que iba a tener un desarrollo económico y un desarrollo social. Es decir, él quería que no existieran conflictos, pero también que la economía mejorara. Bueno, también creó importantes instituciones como el Banco de México, que es una de las más importantes, en 1925. Pero no todo era tan bonito. Al final de su periodo, en los últimos años se enfrentó con dos grandes problemas: la Guerra Cristera y el asesinato de su antecesor, Álvaro Obregón, le causó también muchos problemas. Vamos a recordar que Álvaro Obregón pues tenía muchos aliados. Fue un personaje que logró estabilizar mucho al país y entonces pues tenía todo como muy tranquilo. El que él ya no estuviera pues no le agradaba a todos, entonces no todos estaban muy de acuerdo en que Plutarco Elías Calles pues fuera el gobernante. Cuando termina su periodo, después de que concluyó su mandato, él seguía aportando ideas y seguía participando en los demás gobiernos, aunque él ya no fuera gobernante. Entonces, entre 1928 y 1934, continuó influyendo. A este periodo donde él ya no era presidente, pero pues como los que entraban se llevaban bien y todo, y él seguía metiendo ahí un poquito de ideas, se le llama el maximato. Por eso decimos, el maximato es donde Plutarco ya no era presidente, pero decidía sobre muchos asuntos. Como él seguía mandando, aunque ya no fuera presidente, a Plutarco Elías Calles lo vamos a conocer como el jefe máximo. ¿Sí? Porque continuaba mandando. Una de las cosas más importantes que pasaron, pues ya lo habíamos mencionado, es la Guerra Cristera. En el siguiente video es justo el tema que vamos a comenzar a ver, la Guerra Cristera. Son acontecimientos que marcaron la historia para nuestro país y un conflicto pues bastante fuerte entre la iglesia, la comunidad cristiana, la comunidad católica y el Estado. Entonces, bueno, en el siguiente video es el tema que vamos a analizar. Hasta luego.